la Biblia, para los que trajimos Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 14. Romanos 14. Ya casi estamos terminando esta epístola, capítulo 14 de la epístola a los Romanos. Y leemos entonces el versículo 14 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Continuamos, hermano, en la lectura de la enseñanza que el apóstol Pablo, hermano, da acerca de lo que son los deberes cristianos. Y como, hermano, pues desde el capítulo 12 lo viene haciendo y va a seguir hasta el final. Sin embargo, en este capítulo 14, hermano, hemos estado hablando de esos deberes cristianos. Y aborda el apóstol Pablo, hermano, el tema de los débiles en la fe. Y decíamos, hermano, que cuando la Biblia habla de los débiles en la fe, está hablando, hermano, de aquellos hermanos a los cuales el evangelio de Cristo todavía, hermano, no se les había revelado a plenitud, o no lo habían comprendido a plenitud. Y pensaban que aún siendo ya cristianos y siendo ya salvos por fe y por gracia, todavía, hermano, era necesario guardar, como él ponía los dos ejemplos de guardar los días y las fiestas, y el de las comidas. Y como ya lo dijimos, hermano, muchos que del judaísmo se habían convertido al cristianismo, todavía pensaban, hermano, que era importante guardar los días de fiesta, hermano, que en la ley se celebraban. Algo otros que, hermano, trayendo de sus religiones paganas, tenían costumbres, hermano, pensaban que todavía podían seguir, hermano, realizando esas costumbres y agradar a Dios. Y por eso el apóstol Pablo, bueno, Dios los llama débiles en la fe, porque todavía no conocían a plenitud el poder del sacrificio de Cristo, de que el hombre no necesita, hermano, ni celebración de fiestas, ni guardar días de luna nueva, luna llena, o pensar que por comer o por no comer ciertos alimentos íbamos a ser más santos a Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, él dice claramente, hermano, que las viandas y el cuerpo son para Dios,
y que a los unos y a otros los va a destruir Dios. Las viandas son para el cuerpo, dice, pero el cuerpo es de Dios. Entonces dice que a lo uno y a lo otro lo va a destruir Dios. Entonces dice que ya no nos juzguemos, sino que propongamos no poner tropiezo a los hermanos. Sin embargo, hermano, aquí el apóstol Pablo, ahora, después de esos dos ejemplos que da, hermano, de abstenerse de celebrar eso, porque no por celebrar o por no celebrar ciertos días, o por comer o no comer ciertos alimentos, íbamos a ser aceptos o más aceptos a Dios. Ahora dice Pablo, si hay esos hermanos que han conocido a Cristo, pero tienen ese pensamiento de todavía guardar ciertos días, de todavía abstenerse de ciertos alimentos, dice, hay que recibirlos y no hay que contender con ellos, porque como dice el apóstol Pablo, si son débiles en la fe, entonces los más fuertes, los que sí han o hemos entendido, hermano, a plenitud, hermano, el poder del sacrificio de Cristo, que nosotros, hermanos, recibamos al débil y que le ayudemos, y que en lugar de criticarlo o juzgarlo, nosotros decidamos mejor ya no poner, hermano, ningún tropiezo y aceptarlo así, hermano, como es. Que no pretendamos cambiar su manera de pensar, ni que, hermano, ellos tampoco traten de hacernos cambiar nuestra manera de pensar en Cristo. Pero lo que quiere es que, hermano, estemos siempre dispuestos a participar, dice, hermano, en lo que contribuye a la paz de todos. Eso es lo que Dios quiere. Que no se ponga, hermano, tropiezos al cristianismo, al evangelio. Que no, hermano, sea el evangelio, hermano, un motivo de división, hermano, porque unos creemos una cosa, otros opinamos otra cosa. Y especialmente en temas, hermano, como ya dijimos, no oscuros, pero temas en los cuales la Biblia poco habla o nada, ¿verdad? Entonces, hermano, que queda a opción de cada uno. Bueno, poníamos el ejemplo, hermano, de la planificación de los hijos. Y eso, como le digo, la Biblia solo habla que los hijos vienen por voluntad de varón. No, hermano, dice nada más. Dios, claro, le dio el mandamiento a Adán y a Eva de multiplicarse, hermano. Pero es ahí donde, hermano, es la opción de la persona, el decidir, hermano, qué tanta capacidad tiene o tienen una pareja para criar sus hijos. Unos pueden pensar, hermano, en mucha familia, una familia grande, y otros en una familia pequeña, pero porque sea una familia grande, no vamos, hermano, a criticarlos o a rechazarlos. O porque sea una familia pequeña, no vamos a criticarlos o a rechazarlos tampoco. Sino que, hermano, dice recibirlos para el bien, para unificar la iglesia. Porque de otra manera, hermano, con tantas maneras de pensar, o especialmente, hermano, en este lugar donde vivimos, hermano, de tanta diversidad cultural, podemos encontrar, hermano, miles de cosas que nos diferencian. Los alimentos, las costumbres, hermano, el idioma. ¿Qué le puedo decir? Tantas cosas que nos hacen diferentes, que si pretendiéramos, hermano, unificarnos, no podríamos hacerlo. No podríamos hacerlo. Porque, como le digo, hay tanta diversidad de nacionalidades y por ende de cultura, entonces no se podría hacer. Sin embargo, sabiendo eso, hermano, Dios a través del apóstol Pablo dice que no, hermano, juzguemos al que no piensa como nosotros. Que no juzguemos o critiquemos al que no cree como nosotros hemos creído en el evangelio. Sino que, hermano, bueno, lo que es doctrina, eso ya lo hemos dicho, eso no se toca, ¿verdad? O sea, la doctrina se cumple, nos guste o no nos guste. La doctrina tenemos que aceptarla y cumplirla. Si no estamos hablando, hermano, de opiniones, hermano, o cuestiones que aunque se practiquen o se crean o se sostengan, no afectan, hermano, esas doctrinas. Y eso, como le digo, eran la comida. O sea, la comida. ¿Qué es la comida, hermano?
O sea, ya el Señor Jesús, Él dio una enseñanza muy clara en cuanto a la comida. Y Él dijo que todos los alimentos, hermano, eran buenos, eran limpios. Que la oración, hermano, hace, la acción de gracias hace limpios todos los alimentos. Sin embargo, a pesar de que la Biblia lo dice, hay personas, cristianos, que todavía, hermano, piensan que hay alimentos que no se deben comer. O gente, hermano, que profesó, hermano, el catolicismo romano. Y entonces en ciertas fechas, hermano, los cristianos muchas veces quieren decir, no, pues es la cuaresma, entonces el ayuno, entonces no hay que comer carne, hay que comer solo pescado. Y entonces aún gente cristiana piensa que todavía, hermano, hay que guardar, hermano, esos ritos o mandamientos que la Biblia, hermano, realmente no enseña. Sin embargo, hermano, aunque nosotros no lo hacemos porque ya entendimos eso, sin embargo otros sí lo hacen. Entonces, porque lo hagan, no lo vamos a despreciar. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Que no somos, que somos tan distintos y que algunas veces no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, pero que entonces el que es fuerte, el que sí ha entendido el evangelio, comprenda y acepte al débil. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere. Porque mira, hermano, cuando uno viene, por lo menos yo lo digo por experiencia propia, cuando uno viene a este país, uno se encuentra con cuánta cosa nueva, hermano. Los alimentos, uno extraña las tortillas, uno extraña los frijoles, uno extraña, hermano, lo de allá, uno lo extraña, hermano, y ha venido a un lugar donde, hermano, la comida en un microondas, la leche en un microondas, los jugos envasados ya, todo, hermano, muy diferente. Entonces uno cuando viene, uno encuentra, hermano, todo diferente, hermano, el estilo de vida diferente. Si uno va a otro país, hermano, es seguro que uno va a encontrar algo mucho diferente a lo del país de uno. Pero no porque, hermano, vamos a ir a otro país donde, hermano, hay diferentes costumbres y cultura, vamos, hermano, a pensar que esos hermanos no son de Dios. No son de Dios. Y mira, hermano, tal vez nosotros, hermano, tenemos una mente, no voy a decir corta, pero tenemos poco conocimiento de lo que son muchas culturas. Tenemos poco conocimiento de lo que son muchas culturas. Y al tener poco conocimiento, podemos, hermano, o corremos el riesgo de llegar a pensar, hermano, que tal gente de tal lugar no son cristianos, ¿verdad? Pero porque vemos el evangelio como nosotros en nuestra cultura lo hemos aprendido o lo hemos recibido. Sin embargo, hermano, como le digo, para poner una medida estándar, hermano, para eso Dios deja la palabra. Entonces, claro, hermano, a donde uno llega, uno tiene que, hermano, sembrar la semilla de la palabra de Dios. Uno tiene que, hermano, compartir, hermano, lo que es la enseñanza para ver, hermano, en qué enseñanza somos afines y por causa de la cultura o costumbres, hermano, qué nos hace diferentes. Para que, hermano, no caigamos en eso, como le digo, del criticismo, ¿verdad? O del juzgarnos, ¿verdad? O el decir, no me gusta ahí porque es que ahí hacen tal cosa y nosotros no me siento bien. Entonces eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermano, a aceptar. No digo, hermano, que vamos a aceptar lo malo, o sea, lo que va en contra de la palabra de Dios, eso no lo aceptamos para nada. Pero hay cosas, hermano, que por causa de la cultura vamos a ver mucha gente diferente a nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, mire, no yendo tan lejos de nuestros países, vea usted que de El Salvador a Guatemala, hermano, ¿qué hay? No hay, ¿cuántas millas hay? Unas 100 millas de diferencia de ciudad a ciudad, qué sé yo, pero está cerquita. Pero si usted ve, hermano, hay muchos lugares en Guatemala, hermano, donde, hermano, hay
pueblos donde los hombres, donde los ministros del evangelio usan faldas. Usan faldas. Pero ahora los que no hemos, hermano, crecido en un ambiente así de cultura, sino que de la cultura nuestra es que los varones usan pantalón. ¿Qué dijera usted si llegara un varón con falda a la iglesia? Podríamos pensar que está, uy, dice, ¿qué acepta transexuales aquí? O sea, tanta vuelta que nos da la cabeza, ¿verdad? Pero porque es la cultura de ellos. Y para ellos ver a un hombre con pantalón, entonces es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando vemos a ellos en falda. No yendo tan lejos. Entonces tan cerca y hay tanta diferencia, hermano, que uno puede decir, no, esos no son cristianos porque usan falda los hombres. Pero es que ellos crecieron, esa es su cultura ancestral y ellos defienden su cultura y ahí viven. Y ellos son sinceros con Dios. Y no podemos pensar que no son de Dios porque, hermano, no usan como nosotros usamos. No podemos pensar eso. O si usted va a Indonesia y va a las iglesias cristianas, en las iglesias cristianas en Indonesia las mujeres usan pantalones. O sea, para ir a la iglesia usan pantalones. Entonces, si usted va a una iglesia por ahí y usted entra, usted va de faldita, o sea, la de lunar va a ser usted. Y las otras cristianas es normal para ellos. Entonces uno puede decir, no, aquí no son cristianos, que no les han enseñado la palabra de Dios. Es que esa es su cultura. La cultura de ellos es que la mujer debe usar traje de mujer y para ella el traje de mujer es así con lo que para nosotros es traje de hombre. Entonces uno puede decir, no son cristianos, pero eso es lo que dice. El que es fuerte en la palabra, en la ley, el que conoce el evangelio y sabe lo que la palabra de Dios dice, debe de aprender a recibir al débil, al de poco conocimiento, aunque hermano sea diferente. Por eso le digo, aunque sea diferente, y eso es lo que nos cuesta a nosotros, hermano. Porque como nosotros encajonamos el evangelio solo en nuestra cultura, solo en nuestra cultura. Por eso le digo, si viniera, digamos que viniera un pastor de Guatemala, de esos hermanos que se visten así, usted dijera que el pastor está malo, miren a quién invitado a predicar. Y tal vez es un hombre, hermano, más sincero delante de Dios que nosotros. Entonces no podemos nosotros entonces, hermano, dejarnos llevar por la apariencia, hermano, antes, hermano, de interactuar y saber de qué cultura, de qué enseñanza el hermano o el varón o la hembrita viene. Para entonces apegarnos a la palabra, para, hermano, en lugar de aplicar esas diferencias, apliquemos la ley del amor. Acuérdese que cualquier otro mandamiento, en ese mandamiento se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí no dice si viste como tú, si piensa como tú, si hace como tú. Ahí no dice eso, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que hacerlo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando termina el versículo 13 que leímos la vez pasada, hermano, dice que ya no juzguemos, o sea, nos manda a ya no juzgarnos. Que aceptemos, hermano, que hay diferencias, que el hermano le da por ayunar solo sábado y dice que el sábado es del Señor, pues hay que se lo dé al Señor el sábado. Porque dice, el que guarda el día, para el Señor lo guarda, ¿verdad? Y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. El que come, da gracias a Dios y come para el Señor, y el que no come, da gracias a Dios y no come para el Señor. Pero ambos son de Dios. Entonces no porque no coma va a ser más o menos, o porque coma va a ser más o menos. Entonces manda a no juzgarse. Luego manda, hermano, a tener consideración unos con otros, y en lugar, hermano, de fijarnos en las diferencias, nos recibamos para aportar a la mutua edificación unos con otros. Mire, yo sé que es un dicho que es un peligro cuando dice hablemos de lo que nos une y no de lo que nos divide. Yo sé que muchas sectas enseñan eso. Así dicen. Mire, no hablemos de lo que nos divide, hablemos de lo que nos une. Pero de una secta, no iglesia, de una secta, son muchas las cosas que nos dividen.
Entonces no podemos aceptar. Pero si son hermanos, hermano, que están, hermano, bajo la cruz de Cristo en el Evangelio, hermano, viviendo por fe y por gracia, pero que hay situaciones de opiniones, hermano, personales, que nos hacen diferente, o de cultura, que nos hacen diferente, entonces, hermano, hay que aceptarlos. Mira, un hermano, él contaba, hermano, él pertenece a esos lugares de las selvas del Perú. Y entonces él es pastor, él es maestro, porque él sacó su maestría. Pero él, hermano, dice, yendo a predicar el evangelio en en lugares internos de Sudamérica, dice que él ha encontrado, hermano, tribus, hermano, de personas, hermano, con diferentes costumbres. Dice que él ha tenido que predicar, hermano, en tribus donde, hermano, él ha tenido que entrar sin ropa, porque ahí todos andan sin ropa. Imagínense. Mira que invitamos a predicar un pastor de esos aquí. Un escándalo, ¿verdad? Ya creen que así una escuela de nudismo. No, hermano, no es eso. Es que tenemos entonces que aceptar, hermano, que aunque no podemos quitarles, hermano, su cultura, su costumbre, hermano, hemos de predicarles el mensaje de gracia. Y si bien por el mensaje de gracia, hermano, en la cruz del Calvario, hermano, no podemos por eso entonces rechazarlos, porque ellos, hermano, tienen esa costumbre, ese tipo de cultura. No podemos rechazarlos. O las bebidas. Unos toman una cosa, otros toman otra. Entonces, por eso dice, hermano, cuando él comienza en la porción que leímos, dice, yo sé, versículo 14, y confío en el Señor Jesús. Él dice que confía en el Señor Jesús porque, claro, Pablo había leído los escritos. Y el Señor Jesús da una enseñanza en cuanto a los alimentos, ¿verdad? Él dio una enseñanza. Y él claramente dijo que no es lo que entra a la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que lo contamina. Dice, con esto dice, estaba haciendo limpios todos los alimentos. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. Y sus discípulos no entendieron el mensaje y el Señor se los tuvo que aclarar, hermano. Pero entonces por eso el apóstol Pablo dice, yo confío en el Señor Jesús. O sea, sabía lo que el Señor había enseñado en cuanto a los alimentos. Por eso él dice que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, hermano, bajo la ley de Moisés, mire, bajo la ley de Moisés, el conejo, el cuzuco, todo lo que es, hermano, marisco, hermano, el cerdo, bueno, la lista es inmensa, son inmundos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, nada es inmundo. Pero si alguno piensa que algo es inmundo, aunque no lo es, para él sí lo es. Entonces, si para él es inmundo tal o cual alimento y no lo come, entonces dice el apóstol Pablo, aceptémoslo así. Si él no quiere comer, nosotros nos gusta, hermano, las carnitas y a otro eso lo detesta, nosotros por eso, hermano, vamos a ser enemigos. Si para él eso es inmundo, hay cosa de él. Pero nosotros hemos creído, como el Señor lo dice, todos los alimentos son limpios. Pero dice el verso 15, mas si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces lo que Pablo quiere, hermano, es que si lo que nosotros comemos, hermano, le va a afectar a un hermano o hermana, entonces ya no quiere que comamos delante de ellos esa comida. Entonces que si los hermanos nos invitan, hermano, y entonces el hermano pues nos invita y nos dio a comer puros vegetales, con gusto, comámoslo, con gusto. Y al hermano pues, no le gustan las pupusas, ni modo, vamos a comer lo que nos den. Y si nos dan vegetalitos, vegetales hay que comer. Y no, hermano, decide, no, hermano, que bárbaro usted, si las pupusas son los más ricos y esta carne y esto y otro y lo otro. Dice, no, entonces ya no andas conforme al amor. Entonces dice, tenemos que hacer el sacrificio, tal vez no sacrificio, pero por amor
al hermano débil, entonces uno no comer alimentos de ese tipo que ellos creen que son inmundos y que no nos vean, sin que nos vean, o sea, no comerlos. Para que, hermanos, no afectemos su débil conciencia, porque el reino de los, versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, hermano, esos deben de ser los propósitos por los cuales nosotros nos reunimos. No porque vamos a comer tal tipo de comida, sino porque nos vamos a enriquecer en lo que es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu. Esos son los propósitos. O sea, cuando el pueblo de Dios convive, no es, hermano, de traer un chef para que defina quién de nosotros cocina mejor, ¿verdad? Sino que es para, hermano, promover, hermano, las buenas obras entre nosotros y el amor y la confraternidad y la paz. Eso es. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aceptando al hermano y a la hermana, aún con esa manera de creer o esa manera de pensar. Aceptarlos. Y no, hermano, ser un tropiezo para ellos. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces uno, hermano, si va a un lugar es mejor averiguar y se mire, y aquí, ¿qué creen los hermanos? ¿Qué comen? ¿Qué comen los hermanos aquí? ¿Qué es lo que les gusta comer? ¿Por qué? Porque no sabemos, hermano. No le digo, nosotros vemos, pero venimos de diferentes lugares y yo le aseguro que tenemos diferentes comidas y diferentes culturas. Yo se lo aseguro. Ahora le voy a poner un ejemplo. Fíjese que hay cosas que uno, como cristiano, uno ni se imagina. O sea, la Biblia es clara. Por ejemplo, cuando habla del vino. O sea, el libro de los Proverbios, hermano, dice claramente, hermano, que el vino aturde, el vino, hermano, hace ver cosas raras y decir cosas raras, y manda que no lo veamos cuando rojea, y que porque cuando se toma, dice, entra suavemente, pero después como áspida dará dolor. Luego la palabra de Dios dice, hermano, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Eso dice la palabra. Pero entonces, fíjese cómo es de complejo esto, ¿no? Que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Un hermano, él contaba la experiencia de un pastor. Entonces dice que este pastor, hermano, fue a visitar un país, no dijo qué país era, pero fue a visitar un país, y entonces dice que lo llevaron a comer al pastor. Lo llevaron a comer. Y entonces le preguntaron, pastor, dice que le dijeron, ¿qué va a tomar? Y él dijo, una tacita de café. Y dice que cuando él les dijo eso, todos se voltearon a ver. ¿Quiere una tacita de café? Y le dijeron, ¿estás seguro? Sí. ¿Una tacita de café? ¿Usted toma café? Le dijeron, sí. ¿Y cuántas veces? 4 tazas al día. 4. Sí. Entonces le dijeron, es que mira, aquí tomar café es pecado, le dijeron. Entonces le digo, se la vamos a pedir con una condición, que si vienen los hermanos, usted diga que no es cristiano. Y era pastor, imagínate. Y entonces el pastor dice, por amor a ellos lo voy a hacer. Está bien, digo, si vienen los hermanos, yo digo que no soy cristiano. Y entonces viene el pastor y dice, ¿y ustedes qué van a tomar? Nosotros cerveza, le dijeron. ¿Vale? Fíjense. ¿Qué dice usted si fuera un lugar como ese? Que el Señor reprenda al diablo, aquí son hijos del diablo ahí, ¿verdad? Pero es que está en un país donde es lo contrario. La cerveza es como un refresco, y el café, a saber por qué razón, es del diablo para ellos. O sea que si nosotros vamos allá, los hijos del diablo, para ellos seríamos nosotros, porque tomamos café. Al contrario, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué tiene que hacer uno, hermano? Eso no, porque tomemos café o porque ellos tomen, bueno, ellos sí toman cerveza, por supuesto que van a ver cosas raras, ¿verdad?
Pero es porque todavía el mensaje del evangelio no se los han aclarado, hermano. No se los han aclarado. Por ejemplo, cuando hablábamos de eso, ¿verdad? De esos pueblos, hermano, donde las personas andan desnudas. Y que ahí, hermano, eso es el hábitat natural de ellos. Entonces mi pregunta fue esa. Bueno, pues, está bien, hay que aceptarlos. Pero decía, bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros venimos y les enseñamos lo que la palabra de Dios habla en cuanto a cubrirse el cuerpo? ¿Lo van a aceptar o no? Entonces, nuestro deber es decir, miren, la palabra de Dios dice esto y esto, que para no darle cabida al enemigo, que para la mujer ella debe vestir así, y para el hombre debe vestir así. Si ellos lo aceptan, amén, y si no, no, pero uno podemos salir del compromiso de que sepan que están haciendo algo que en cierta manera va en contra de la palabra de Dios. Porque ellos pueden decir, bueno, ¿y por qué Adán y Eva andaban desnudos? Ellos pueden decir eso. Porque Adán y Eva andaban desnudos. Dios los vistió después que pecaron. Pero antes andaban desnudos. O sea que si Adán y Eva no hubiera pecado, dineral nos ahorráramos en ropa. Pues sí, porque el pecado no hubiera ganado ventaja. Pero como ellos son humanos, a pesar de que son lugares aislados, siguen siendo humanos y el pecado está en el ser humano. Tarde o temprano, hermano, el enemigo va a ganar ventaja en esa creencia o en esa cultura de ellos, como en ese caso de los hermanos que toman cerveza. O sea, hermano, si el cuerpo es cuerpo y eso no es una bebida normal, entonces lógicamente que marea. Yo no creo que nos maree. ¿Sí? Entonces, hermano, hay países como Francia, España, Portugal, Argentina, Chile, otros lugares de por ahí, hermano, donde, hermano, la gente en la mesa, por cultura, hermano, tienen botellas de vino. Entonces, la gente con el plato de comida y el vasito de vino ahí, en cada tiempo de comida. Usted llegara a un lugar de esos, la Biblia ahí, a un lado la botella, ¿qué dijera usted? Hermano, que el Señor reprenda al diablo. ¿Y quién es el hijo del diablo que tiene esa botella ahí? No, es del pastor. ¿Qué dijera usted? ¿Qué dijera usted si me viera llegar a la reunión familiar ahí con una botellota ahí para compartirla? Dios mío, el diablo en persona, ¿verdad? Pero hermano, mire, hay un predicador, hermano, hablaba de un predicador famoso que hace campañas evangelísticas famosas, es de Argentina. Pero este predicador, hermano, eso, o sea, él en sus comidas, él acompaña sus comidas con vino. Y la cosa es que estaba en México. Y entonces había una campaña y entonces como el mensaje iba a ser en la tarde, el servicio iba a ser en la tarde, él se fue a almorzar. Entonces cuando estaba almorzando le caen los hermanos que estaban organizando el gran evento. Y la gran sorpresa es que lo ven con el plato de comida y con la botella de vino ahí. No, hermano, se hizo un relajo que el predicador es un borracho y esto y aquí. Claro, para nosotros sí. Pero en el caso del que conoce la palabra, por lo menos yo, aunque yo viviera en España, en Francia, a mí no me atrae el vino. Pues nunca lo tomé, no sé ni a qué sabe. Pero a mí no me atrae el vino. A mí me ofrecieron, hermano, cerveza, guaro, pacha, cilindro, alcohol, agua oxigenada, agua alcoholizada, perfume. Todo me ofrecieron que tomara, que probara. Yo no lo probé, nunca. Dios me libró. Pero hermano, no porque estoy en un país donde su cultura es así, hermano, yo bueno, al pueblo que vayas haz lo que vieres. No, donde vayas haz lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es muy clara y me enseña que hermano, si yo bebo vino, eso se puede hacer no un hábito, sino un vicio. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Usted ve, hermano, hay iglesias, hermano, donde están pendientes de lo que sucede alrededor del ambiente religioso. Y usted sabe, ha venido de moda, ha venido la risa santa, ha venido, ¿qué le digo? El soplar, el tirarse, ha venido, hermano, el de predicar que cae oro del cielo, un montón de cosas, ¿verdad? Pues entre esas costumbres que aparecen así de moda,
Llegó a un país, hermano, la tal moda de celebrar la Santa Cena con vino, de verdad, con vino alcoholizado. Vino. La cosa es que el pastor era una iglesia grande. Y el domingo tenían como 3 o 4 servicios. Y solo el pastor ministraba los 4 servicios. Entonces el pastor, hermano, él fue un hombre que a sus como 14 años, él ya era cristiano. Y así creció, o sea, no conoció mundo. A los 14 años en el evangelio fue creciendo hasta que se hizo pastor. Dios lo llamó al pastorado. Entonces este hombre nunca tuvo el vicio de tomar. Pero entonces llega la moda esa de celebrar la Santa Cena con vino. Y él celebraba 3 o 4 servicios el domingo, hermano. Terminó enviciándose del alcohol. Al punto que agarraba, como decimos en mi país, agarraba zumbas de días, hermano. Se agarraba borracheras de días. Al punto que tuvieron que sacarlo del país donde él ministraba como pastor. Y lo sometieron, hermano, a un programa de desalcoholización. Tuvieron que rehabilitarlo, hermano, porque, imagínense, en el evangelio se hizo borracho. Por andar aceptando esas cosas que surgen así, que parecen atrayentes, ¿verdad? Pero no. Sino que si somos hijos de Dios y hemos entendido la palabra de Dios, no nos vamos a dejar llevar, hermano. Pues, hay que respetar las culturas, pero no vamos a dejar llevar por eso, solamente por eso, ¿verdad? Sino que tenemos que ser fuertes nosotros y ayudar y orar por ellos y decir, mire, está bien, yo reconozco que es su cultura, pero yo no puedo hacerlo, gracias. Entonces si les afecta que yo tome café, pues no tomo y denme agua y se acabó. Y se acabó, ¿verdad? Pero cerveza no voy a tomar porque no quiero que piensen mal de mí. Pero fíjense, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando son, hermano, movimientos fuertes, hermano, afecta a toda la gente. Por ejemplo, la secta católica romana. Fíjense que la secta católica romana sacó una edición en un periódico de lo que comía el Papa. Entonces sacaron ahí todas las comidas. Entonces dice, y el Papa dice, hace acompañar cada una de sus comidas con medio vaso de vino. ¿Sí? Son 3 veces al día que comen, son 3 vasitos de vino al día. Pero fíjense, pero luego al final del párrafo dice, en todas las comidas, dice, el Santo Papa no tiene bebidas alcohólicas. O sea, ¿cómo usted y yo vamos a creer que eso es cierto? Pero como vienen de culturas donde el vino para ellos, hermano, es parte de las comidas, hermano. Es parte de las comidas. Pero no solo por eso, porque ya todos se van a querer ir para Francia, para España, ¿verdad? Especialmente los que eran buenos para tomar. No solo por eso, sino que uno tiene que pegarse a la palabra de Dios. Entonces, si yo voy donde voy, aunque sea la cultura que sea, si me voy a tener que poner falda, entonces, bueno, mire, pues esta es mi enseñanza que yo tengo y yo respeto la suya, acepten o respeten la mía, pero yo me voy a quedar como yo creo. Si esto les ofende, entonces yo mejor me hago a un ladito y entonces así no les sirvo de piedra de tropiezo. Pero eso es. Entonces, ahora, como hay gente que se encierra, dice, no, esto es así, esto es así, esto es inmundo, esto no lo como, y eso tomo yo y no lo saca de ahí uno. Aceptémoslo, dice. Está bien, hermano, o sea, no vamos a discutir. Usted piensa eso, quédese con eso. Hermano, sigamos amándonos, respetándonos. Para no poner tropiezo, ¿verdad? Y que a nosotros no nos afecte, que somos maduros, que tenemos en claro el mensaje del evangelio, que no nos afecte lo que otros piensan o lo que otros hermanos sostienen, que no nos afecte. Para que no, hermano, como le digo, pequemos, hermano, y quizás mandemos al infierno a gente que sí son hijos de Dios. Solamente que tienen su manera de pensar en cuanto a ciertas comidas o a ciertas bebidas o a ciertas celebraciones. Amén, hermano. Para que no, dice hermano, si vamos, porque no es bueno, dice, que hagamos tropezar a otros con lo que nosotros comemos. No es bueno, porque entonces ya no andamos conforme al amor. Luego dice 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite.
O sea, no dice que la carne es mala y no dice que el vino sea malo. O sea, ahí no lo dice. Pero cuando leemos la palabra de Dios, claro, hermano, si usted come mucha carne, usted se va a enfermar de algo. Si usted toma mucho vino, o sea, vamos a tener que ponerlo ahí a que le desintoxiquen el organismo. Porque imagínense, vine yo a predicar aquí algo intoxicado. Te dirá el hermano pastor como que está hablando algo aguado, ¿verdad? Como que se está balanceando mucho el hermano pastor, pero no lo ven algo raro al pastor. ¿Ah? Sí. Yo le digo, yo sé de un pastor que allí en la oficina, allí le encontraron un montón de botellas de cerveza abajo del escritorio de él. Salía a predicar bien tomadito. Hasta que lo descubrieron. Pero ve, hermano. O sea, uno puede, hermano, vivir un evangelio, hermano, apegado a la palabra de Dios, pero no podemos dejarnos contaminar que porque otros lo hagan. Ustedes han oído hablar del pastor Yonggi Cho. El pastor Yonggi Cho fuma puros. Y es un hombre de Dios, ¿verdad? Pero fuma puros. ¿Cómo sintieron ustedes que viniera con un gran puro cubano aquí? O terminaran fumando puros cubanos, o qué sé yo, o me mandaran al infierno, ¿verdad? Fíjense. Pero es un hombre de Dios. Pero está en una cultura, hermano, donde ellos creen y aceptan eso como algo bueno. ¿Cómo lo hacemos cambiar? Si es la cultura de ellos, ¿cómo lo hacemos cambiar? Si usted le presenta la palabra de Dios, pero es la cultura de ellos. Entonces, solo por eso ese es hijo del diablo. Mire, ¿cómo va a ser cristiano? ¿Qué pastor es ese? Fumador. ¡Ah, ese no! Pero entonces, en lugar de hacernos sus enemigos, mejor dice, aceptémoslos en su debilidad, en su defecto, en su creencia, para que no sea vituperado el nombre de Cristo. Para eso. Entonces, hermano, fíjese, los caracteres. Hay hermanos que son alegres, hay hermanos que son serios, pero porque el hermano es alegre, el hermano, ese es un payaso. Y el hermano serio, ese es un creído, con nadie se ríe. Pues solo por eso no lo vamos a alejar, o vamos a pensar que no es hijo de Dios, o que es un creído, o qué sé yo. No, hermano. Sino que tenemos que aceptar al hermano alegre por alegre, y al hermano serio por serio, y a la hermana amable por amable, y a la hermana, ¿qué le puedo decir, hermano? Quejosa por quejosa. Hay que aceptarlos. Porque, hermano, es parte de un proceso, hermano, de regeneración que Dios tiene que obrar en cada uno de nosotros. Y Dios cambia a uno de un día para otros, como el apóstol Pablo, pero Dios tarda en cambiar a otros. Dios tarda en cambiar a otros. Entonces no podemos nosotros, hermano, que porque Dios me cambió a mí de un día para otro, y decir, no, mire, si Dios cuando cambia, cambia. A mí de un día para otro yo boté toda la basura. Como yo no creo que este hermano ya 5 años y no pueda dejar eso, yo no lo creo. Pues yo sí lo creo. Yo sí lo creo, porque Dios obra de diferente manera en cada uno de nosotros. Mire, si Moisés, para hacerlo pastor, para hacerlo un hombre de Dios, ¿cuánto tardó Dios? ¿Cuánto tardó Dios? ¿De cuántos años era Moisés cuando llegó a Egipto a liberar al pueblo de Israel? De 80 años. ¿De cuántos años salió de Egipto? De 40 años. O sea que 40 años Dios estuvo moldeando a Moisés para hacer la obra que hizo. Y nosotros, porque un año, hermano, no cambia, estamos bravos. Un año le decía, ya es vieja esta hermana, ya es vieja, ya, diaconisa debería ser, y mira, ya está de haragana. Apenas el año pasado se entregó. No, que yo a los 2 meses de haberme entregado ya estaba sirviendo. Pues ese es usted, pero ella no es diferente de usted. Entonces no podemos exigirle a alguien que sea como nosotros si somos tan diferentes, hermano. Es cierto que somos de una misma sangre, pero los caracteres, hermano, esos sí son tan diferentes. Tan diferentes, ¿verdad, hermano? Así que propongámonos
no poner piedra de tropiezo a nadie, ni de alejarnos, ni de rechazar a nadie por su manera de ser, por su manera de celebrar a Cristo. Hermano, aceptémoslos, oremos por ellos, y que un día también Dios les ponga el mismo sentir que a nosotros, y es que estamos bien nosotros, y que todos estemos bien. Y si no, mientras eso llega, vamos a estar en esa diferencia. Unos que dicen que es azul y otros dicen que es celeste. Así vamos a estar. Y solo por eso no nos vamos a ir al cielo. No vamos a ir al cielo. Y usted va a decir, yo me voy para el cielo azul. Y yo, no, yo me voy para el cielo celeste. En el mismo cielo vamos a estar. En el mismo cielo vamos a estar adorando al mismo Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos ahora, Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Por tu bondad, Señor. Gracias por iluminar, Señor, el entendimiento, el conocimiento de estos hombres con tu Espíritu Santo, para que, Señor, nos dejaran tu palabra expresa, Señor. Que no hay dónde apartarse, ahí está tu palabra clara, Señor. Pero por causa de las costumbres y culturas y los caracteres que cada uno tenemos, Padre bueno, cada uno, Señor, va a ver el evangelio diferente. Aunque solo hay un evangelio como tu palabra lo enseña, hay cosas de opinión, de vista, de celebración, que lo haremos diferente, Padre bueno. Ayúdanos a que esas diferencias no nos alejen, no nos dividan, mucho menos que nos hagan enemigos. Gracias, Padre bueno. Sí, Señor. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Levante sus manos a Dios, hermano, hermana. Nuestras manos a Dios. a Dios. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos A Dios en los cielos. a Dios de los cielos. Y volvamos a Jehová nuestro Dios. A Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová. Por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos. Hemos sido consumidos. Porque nunca Nunca decayó su bondad. su bondad. Nuevas son Nuevas son cada mañana. cada mañana. Nuevas son Nuevas son cada mañana. cada mañana. Y muy grande Y muy grande su fidelidad. su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos Dígaselo, hermano, hermana. nuestros caminos Y volvamos a Jehová. y volvamos a Jehová. Levantemos Levantemos nuestras manos nuestras manos a Dios. a Dios. Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos. a Dios de los cielos. Y volvamos Y volvamos a Jehová nuestro Dios. a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová. Por la bondad Sí, Señor. de Jehová. No hemos sido consumidos. Hemos sido consumidos. Porque nunca Porque nunca
decayó. recayó Su bondad su bondad. nuevas son Nuevas son cada mañana. cada mañana. Nuevas